la decisión de apoyarnos para dirigir en estos momentos decisivos a nuestro partido, a Morena, la esperanza de muchos mexicanos, la única opción, la única alternativa en estos momentos aciagos, difíciles, para lograr entre todos, desde abajo, de manera pacífica, sin violencia, un cambio de régimen que permita darle nueva viabilidad a la nación, que permita el renacimiento de México. Agradezco y hago un reconocimiento a los compañeros, compañeras que terminaron su encargo en la dirección de Morena. De manera especial al presidente saliente Martí Batres. A todos los integrantes del Comité Ejecutivo, del Consejo, a los integrantes de las comisiones de Honor y Justicia, a la Comisión de Encuesta, la Comisión de Elecciones y a los dirigentes en los estados, en los municipios, en las regiones de nuestro país. Todos los que han hecho posible que Morena, en muy poco tiempo, sin recursos económicos, con trabajo voluntario, se haya consolidado y sea hoy, sin duda, la fuerza política y social más importante de México. Es significativo que ayer, cuando se conmemoró un aniversario más del llamado al pueblo de México para tomar las armas en contra de la dictadura porfirista, ayer se inició también este congreso de nuestro partido. El propósito principal de nuestro agrupamiento político es cambiar el actual régimen de corrupción y privilegios. Los tenemos que grabar. El objetivo principal de Morena es transformar al país. Cambiar al régimen actual, podrido, corrupto, de injusticias y de privilegios. Y por eso nos inspiramos en las tres grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país: la independencia, la reforma y la revolución de 1910. Se entiende y es evidente que a los gobernantes y a la llamada clase política de estos tiempos no les interesa recordar estos movimientos de transformación.
pues en realidad no les importa la justicia, ni la libertad, ni la democracia, ni la soberanía popular y nacional. Pero en nuestro caso, postular ideas y principios, defender causas justas, es nuestra razón de ser. Sin estas convicciones, no seríamos más que vulgares simuladores, convenencieros, farsantes. Nunca debemos olvidar, repito, que el objetivo principal de nuestro movimiento es la transformación del país. Nos preocupa y nos ocupa el bienestar del pueblo, no los cargos, no el dinero. Nuestra misión o tarea es luchar por cambiar este régimen opresor y establecer, como lo deseaba Madero, una auténtica democracia para vivir en una sociedad justa e igualitaria como lo soñaron los hermanos Flores Magón, Francisco Villa, Emiliano Zapata y el general Lázaro Cárdenas del Río. Ahora, más que nunca, debemos seguir anclados en nuestros principios, en nuestros ideales, porque es la mejor manera, es el escudo para evitar desviaciones. Además, solo predicando con el ejemplo y con autoridad moral se podrá derrocar a la mafia en el poder, que pretende, a costa de lo que sea, mantener este régimen caduco que está destruyendo al país y desgraciando a la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Para actuar de manera congruente y con convicciones, como lo hemos venido haciendo, se requiere que todos los días nos estemos planteando el porqué de nuestro movimiento, el porqué de nuestra lucha. Que estemos siempre pensando en el prójimo, siempre pensando en los otros, siempre poniendo por delante el interés general, el interés del pueblo y de la nación. Así es como hemos podido resistir y fortalecernos, por actuar de esa manera. ¿Qué seríamos si no mantuviéramos principios? Nada. No nos respetarían. La mafia del poder
tiene apergollados a todos, subordinados, sometidos, menos a Morena. No existe otra organización política o social, y lo puedo probar técnica, científicamente, ningún otro partido que les cause preocupación a los responsables de la tragedia nacional como Morena. Es la única oposición real a la mafia del poder. Por eso mismo es la única oposición verdadera y la única esperanza de muchos mexicanos. No lo estoy inventando, no es retórica, eso es lo que me dicen en los pueblos, en las calles, en todos lados. Morena es la única esperanza del pueblo de México. Esta forma de expresar las cosas de muchos mexicanos, este sentimiento se manifiesta de distintas maneras a lo largo y a lo ancho del país. Además, es verdad. Lo que pasa que ya los mariachis callaron, ya no se publican las encuestas, pero es verdad que cuando se le pregunta a la gente en estos tiempos por cuál partido votaría en el 2018 para la presidencia de la República, Morena está en primer lugar a nivel nacional. ¿Se acuerdan? Hace 6 años, cuando tenían encumbrado los de la mafia del poder, con mucha propaganda, con mucha publicidad a Peña Nieto, hacían encuestas y todos los días publicaban las encuestas. Ahora ya no, es así. Pero lo cierto es de que Morena está en primer lugar en las preferencias de los mexicanos. Pero como es lógico, esto lo señalo porque tenemos que ser objetivos. Sin embargo, no podemos confiarnos. No es para echar las campanas al vuelo. Tenemos que enfrentar, y debemos todos estar muy conscientes de eso, a un grupo de intereses creados muy poderoso, que cuenta con mucho dinero, que mantiene secuestradas a las instituciones públicas, a todas las instituciones, al gobierno, que está convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz. No hay un gobierno que represente al pueblo. No hay gobierno del pueblo y para el pueblo en el país. Para decirlo de otra manera, no hay democracia en México. Aquí repito lo que he planteado en otras ocasiones, buscando cómo entender lo que sucede en nuestro país, cómo se domina en México
sin poder tener claridad en cuanto a teóricos, políticos, sociólogos, filósofos, encontré una definición sencilla, pero que describe muy bien lo que sucede en nuestro país. Y es un párrafo breve, una frase de Tolstoy, que dice: un Estado, yo no lo digo así, digo, un gobierno, sé perfectamente que una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno, pero digo gobierno porque quiero que se entienda mejor. Yo no soy académico, el investigador, el escritor, el literato no puede repetirse. Un dirigente político tiene que estar repitiendo y hablando con claridad para la gente. Por eso digo, un gobierno, decía Tolstoy, o parafraseándolo, que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores. Y eso es lo que se padece en el país. Mantienen secuestradas, repito, las instituciones, los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Controlan la mayoría de los medios de información, con honrosas excepciones. Un aplauso para la prensa independiente de México. Y un reconocimiento a los que han hecho posible, los que inventaron y los que llevan a cabo el trabajo permanente en medios de comunicación no convencionales. Reconocimiento a las redes sociales. Es una nueva realidad. Antes nos costaba más trabajo brincar el cerco informativo. Ahora, cuando menos una vez al día, escribo algo a los amigos del Face. Los integrantes de la mafia poder es gente desalmada y actúan sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por eso no debemos confiar. No va a ser el 18 un día de campo. Tenemos que estar muy conscientes de eso. En especial, debemos cuidarnos del manejo tendencioso de los medios de comunicación, de la compra del voto. Esas dos calamidades: la manipulación en los medios de comunicación y la compra del voto. Tenerlo muy claro. Recordemos la guerra sucia que padecimos en el 2006 para favorecer a Calderón, y cómo la misma mafia del poder en 2012, con un bombardeo de publicidad, con toda una telenovela, encumbró e impuso en la presidencia a un personaje mediocre y deshonesto,
como Enrique Peña Nieto. Ahora, ya, hasta los que lo impusieron lo cuestionan, pero no han ofrecido disculpas por el atentado que cometieron los de la mafia del poder, por imponer a un personaje que, con todo respeto, no estaba ni siquiera para presidente municipal de Atlacomulco. Recientemente, para que sepamos papel de los medios, de cómo apuesta la mafia del poder a la manipulación con los medios de información, Manlio Fabio Beltrones de la banda de Salinas, imagínense, propuso una reforma electoral con el único fin de borrarnos de la radio y de la televisión. Ustedes saben que, de acuerdo a la ley, Morena tiene tiempos en radio y en televisión. Los de la mafia del poder, Salinas, Beltrones, Fox, Calderón, etcétera, etcétera, pues tienen a los medios de información a su servicio. Pero además de eso, en los tiempos oficiales, la proporción entre el PRI y Morena es de 10-1. O sea, aparecen 10 mensajes del PRI por 1 de Morena. Y si a eso se le suma los que aparecen del PAN, los que aparecen del PRD, del Verde y de los otros partidos, también de la mafia del poder, pues estamos en estado de indefensión. Un mensaje de vez en cuando, pero ya hasta eso les molesta. Ya no quieren que tengamos ni siquiera ese tiempo. Yo le diría a Beltrones, ¿por qué no aprovecha él esos 10 mensajes? Sale él, que tiene muy buena fama pública, le va a ayudar bastante a la mafia del poder, o que comparta con Salinas 5 y 5, pero que no nos borren a nosotros. Sobre esto tenemos que estar pendientes, pero sobre todo no podemos soslayar la estrategia de Lampa de la política basada en el tráfico de la pobreza de la gente y en la compra del voto. Esto no es un invento y lo tenemos que tratar permanentemente. Es tarea para todos los dirigentes de Morena en las comunidades, en los pueblos, en los municipios, en los estados, en las regiones, a nivel nacional. No es una fantasía, es una perversa realidad
que no se debe de menospreciar. Les diría que es lo único que les queda para mantener este régimen de corrupción y de privilegios. Porque aún teniendo el control de los medios, ya hablamos de que la verdad se está abriendo paso y llega hasta el último rincón del país. Y ya existen las redes sociales. Pero en el caso de la compra del voto, está demostrado que les funciona para sus fines. Baste decir que nosotros, con auténtica y probada preferencia por los desposeídos, estamos obteniendo los votos en las ciudades y en las clases medias. ¡Ojo! Y se puede probar. Y los pobres del campo y de la ciudad, obligados por las circunstancias y por el reparto de migajas, están apoyando electoralmente a los partidos de la mafia del poder, a sus verdugos. Es una amarga realidad, algo que indigna, que molesta. En las elecciones pasadas, esta fue la constante, la nota sobresaliente. Inclusive el PRD actuó con esa misma vileza en el Distrito Federal, Iztapalapa, Gustavo Amadero, en Tabasco, en Guerrero, en Chiapas y en otros estados. De modo, amigas, amigos, compañeras, compañeros, que el mayor desafío que tenemos por delante será enfrentar esta cínica e inmoral compra de votos. Aun cuando contamos con la simpatía de millones de mexicanos, conviene preguntarnos con insistencia: ¿aguantará la gente el caudal de dinero que soltarán los de la mafia del poder para la compra del voto? Esa es la pregunta. Y por eso debemos aplicarnos a fondo. Ese es el objetivo que debe de tener Morena. Esa es mi propuesta, para lograr que al final se imponga la dignidad del pueblo y triunfe la justicia sobre el poder y el dinero. Tiene que ganar la dignidad del pueblo al dinero y al poder. Por eso les propongo, como una manera de combatir la compra del voto, trabajar mucho, abajo, a ras de tierra, casa por casa, todos y todas, informando, orientando a la gente. Considero indispensable que orientemos todo nuestro esfuerzo y recursos, todos nuestros esfuerzos, todos nuestros recursos, para construir una estructura organizativa, nacional, sólida,
capaz de aglutinar a hombres y mujeres conscientes que participen en comités de base y círculos de estudio para convocar a más ciudadanos a trabajar por la transformación del país. La organización es fundamental. Tenemos que organizarnos, tiene que haber comités de Morena en rancherías, en ejidos, en comunidades, en pueblos, en colonias, en barrios, en unidades habitacionales. Solo así vamos a poder enfrentar a esta mafia y se va a lograr el propósito de transformar a nuestro país. Eso lo tenemos que tener muy presente. En específico propongo lo siguiente: la designación de 300 cuadros dirigentes, uno por distrito, para ocuparse de tiempo completo en la integración de comités de base o de protagonistas del cambio que lleven a cabo labores de afiliación, de promoción y de defensa del voto. Necesitamos tener un cuadro permanente en cada uno de los 300 distritos electorales federales del país. Esa es mi propuesta. Y quiero que al final se ponga a consideración del Congreso, porque no quiero que quede en el aire. Quiero que se apruebe o se rechace aquí. Si yo voy a ser presidente de Morena, necesito tener la confianza, voy a tener toda la responsabilidad, pero también si quiero tener la confianza de que se tiene que actuar de acuerdo a lo que estoy proponiendo. La meta es que a más tardar en un año, el próximo 20 de noviembre, dentro de un año, tengamos comités en cuando menos todas las secciones electorales del país. Esa es mi propuesta. Para el cumplimiento de esta tarea será indispensable volver a imprimir una cantidad suficiente con periodicidad mensual y puntualidad del periódico de Regeneración, que deberá entregarse casa por casa. Se van constituyendo los comités y siempre se dice: ¿y qué vamos a hacer? Lo primero, informar casa por casa, entregar el periódico, para que desde los domicilios podamos tener informada a la gente y no estar dependiendo de medios de información que están al servicio de la mafia del poder. Tener nuestro medio de comunicación, y yo diría todavía algo más: asumirnos cada uno de nosotros como un medio de comunicación. No hacemos nada si no hablamos con nuestros vecinos, si no convencemos a nuestros familiares, si no convencemos a compañeras, compañeros de trabajo. Nosotros tenemos cada uno que hacer nuestra labor para contrarrestar la manipulación, para contrarrestar la compra del voto. Cada uno de nosotros
un medio de comunicación. Esta estructura tendrá como objetivo ganar la elección presidencial y la mayoría del Congreso en 2018. No olvidemos que la transformación va a requerir ganar la presidencia y tener mayoría en el Congreso, porque vamos a llevar a cabo cambios en el marco legal. Vamos a revertir las llamadas reformas estructurales. Ahora voy a explicar el método que vamos a poner en práctica con ese propósito, porque no se trata de responder a una imposición con otra imposición. Nosotros vamos siempre a utilizar el método democrático y en todos los casos se va a consultar a los mexicanos. En la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. La estrategia que propongo se pondrá en práctica desde el 2016-2017 en elecciones estatales y municipales, como prólogo, como introducción a el 18. Propongo también que el 20 de noviembre del 2016, dentro de un año, celebremos un congreso extraordinario para evaluar el avance en este plan que estoy proponiendo. Aprovechar también para revisar los estatutos. Por ejemplo, esto de que debe de haber equidad de género, la dirección de Morena. Y también aprobar para entonces el proyecto alternativo de nación para el 2018, en circunstancias distintas. Se elaboró un proyecto para el 12, pero ahora tenemos que considerar el tema, el asunto de las llamadas reformas estructurales. En este caso, mi propuesta en su momento va a ser que se consulte a los ciudadanos. Yo tenía dos posturas hasta hace poco. Una, de decirle a la gente: la elección del 2018 implica también dar marcha atrás, revertir las reformas estructurales. Es decir, que al triunfo de Morena en el 2018 se cancela la llamada reforma laboral, la llamada reforma educativa, la llamada reforma fiscal y la llamada reforma energética. Pero mi otro planteamiento, que es el que considero más apegado a nuestra vocación democrática, es que se triunfe con el compromiso de que de inmediato se va a consultar a los mexicanos para que el nuevo gobierno democrático tenga toda la legitimidad suficiente
porque estos traidores a la patria han hecho las cosas de modo que cancelar esas reformas va a implicar cambios a la ley y a lo mejor nos va a llevar tiempo, pero si tenemos el pleno apoyo del pueblo de México y si argumentamos de que, por ejemplo, no se puede desintegrar el sector energético, que tenemos que recuperar el sector energético porque es la palanca para el desarrollo nacional. No se puede pensar en sacar adelante al país si no tenemos los mexicanos, si no está en manos de la nación el sector energético. Tenemos que explicar esto a la gente. Necesitamos tener soberanía plena para la exploración, la perforación, la producción, la refinación, la petroquímica, la industria eléctrica, es decir, toda la cadena de valor, para que de esta manera podamos tener ventajas comparativas en términos económicos, es decir, que podamos ofrecer energéticos baratos para la industrialización del país y desde luego para mejorar la economía popular. Es un absurdo el que teniendo petróleo se tenga que pagar la gasolina más cara en México que en Estados Unidos, pero no solo eso, que se tenga que pagar más por la gasolina en México que en Guatemala, que no tienen petróleo, solo por los negocios de los integrantes de la mafia del poder en la compra de las gasolinas. Entonces tenemos que explicar esto a la gente y decirles que es necesario construir las 5 refinerías que necesitamos para dejar de comprar la gasolina en el extranjero, que así vamos a bajar el precio de la gasolina y que vamos a potenciar toda la capacidad de producción de energía eléctrica, porque con la política privatizadora han dejado rezagadas a las plantas de generación de electricidad del Estado. Las hidroeléctricas están subutilizadas porque existen los convenios para comprar la energía eléctrica a las empresas extranjeras. Nosotros tenemos que echar a andar, ya estamos trabajando sobre ese plan. Vamos a que se turbine, se genere más en las hidroeléctricas, producir más energía eléctrica para reducir los costos y no depender tanto de los contratos que se han firmado con las empresas extranjeras que le venden energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad a precios elevadísimos, miles de millones de pesos de subsidio del presupuesto público para las empresas privadas extranjeras. Necesitamos explicar todo esto y yo estoy seguro que el pueblo de México nos va a dar su confianza y en las consultas, en el plebiscito, en el referéndum o su equivalente que se lleve a cabo, el pueblo va a votar para que de nuevo se tenga la soberanía, el control sobre los recursos estratégicos de la nación. Pero va a ser, repito, ese es mi planteamiento, mediante procedimiento democrático, que ahora están
queriendo meterle miedo a los que están firmando convenios para apoderarse de los recursos naturales del país. Ya se los dijimos, se los advertimos con mucha anticipación, les dijimos que iban a comprar chueco, porque nosotros jamás vamos a aceptar de que el petróleo esté en manos de extranjeros. El petróleo es del pueblo y es de la nación. Pero que no se preocupen mucho, no vamos a actuar de manera arbitraria, no vamos a imponer nada, va a ser mediante el método democrático. Amigas y amigos, este congreso extraordinario que propongo, desde luego corresponde convocarlo y organizarlo al Consejo Nacional de Morena. Se tienen que crear las comisiones para elaborar los documentos que se van a presentar en ese congreso, y se tienen que enviar esos documentos con anticipación para que todos los delegados puedan analizarlos y hacer la reflexión que más convenga y tomar desde luego las decisiones en el Congreso. Amigas y amigos, si trabajamos con tiempo y dedicación para fortalecer nuestra organización política, estoy seguro que nada ni nadie podrá impedir el triunfo de nuestra causa. Desde luego, lo vuelvo a decir, esto requiere también que actuemos poniendo por delante el interés general. La causa que enarbolamos es más elevada que nuestros intereses personales, por legítimos que sean. No hacemos nada con estar pensando en los cargos. No hacemos nada con estar pensando en mantener grupos. Eso, entre otras cosas, destruyó otras organizaciones políticas. No podemos traicionar al pueblo de México. Tenemos que seguir actuando con honestidad y congruencia. Ser de izquierda no es nada más protestar con la izquierda, levantar el puño o estar hablando de que somos de izquierda. Repito, ser de izquierda es tener buenos sentimientos y ser honesto. Nada más y nada menos. Que no se conmueve ante el dolor humano ni hace algo por el prójimo, no es de izquierda. Es un farsante. El que le da la espalda al que sufre, aunque esté leyendo El Capital de Marx, no es de izquierda. No es de izquierda tampoco el corrupto. El farsante. Me preguntan algunos, ¿qué pasa con la izquierda? ¿Por qué no se unen? ¿Son de izquierda los dirigentes de los otros partidos? En esta nueva etapa debemos seguir actuando con unidad
El ejemplo lo han venido dando legisladoras, legisladores y autoridades surgidas de nuestro movimiento. Es digno de reconocimiento que ninguna diputada, diputado local, federal o senador se haya vendido o traicionado. Van los 35. Un aplauso para los 35 diputados. Los congresos locales lo mismo. Los 19 o 20, ¿cuántos? 20 de la asamblea están completos. Además ya lo dijimos, que se quiera ir, pues de modo, que quiera irse a la historia, que siga su camino, va a ir derechito, pero al basurero de la historia. Nuestros legisladores, las autoridades surgidas de Morena, están actuando con integridad, están cumpliendo con sus funciones, con dignidad y decoro, como auténticos representantes del pueblo, y no dejan de ayudar en los tiempos libres a Morena, porque han comprendido, algunos todavía, como que les cuesta trabajo, pero ya van a ir poco a poco, entendiendo de que lo más importante es la transformación del país. Lo más importante de todo. Por eso, en los tiempos libres nos están ayudando, donde hay procesos electorales. Ahí están diputadas, diputados, compañeras, compañeros, que se los reconocemos mucho, porque necesitamos la unidad de todos. Cuando hay un proceso electoral, todos debemos de acudir y apoyar, y lo están haciendo, me consta, en Oaxaca, en Veracruz, en Tamaulipas, en todos lados. Acabo de estar en Veracruz, en el norte de Veracruz. Allá me encontré a legisladores. No crean ustedes que es en vano las giras. ¿Para qué recorre el país? Hay algunos que también no entienden eso. Pues allá me doy cuenta. No solo recojo los sentimientos de la gente, sino ahí me doy cuenta, pues, si se está trabajando por el pueblo o no. Ahora yo estoy muy satisfecho con lo que están haciendo nuestros legisladores, ayudando en sus tiempos libres en la organización de Morena en los estados. Mi reconocimiento a todas y a todos ellos. Aquí también aprovecho para felicitar a los promotores de la soberanía nacional en estados y municipios, que ya están cumpliendo con entrega y responsabilidad sus tareas de visitar a la gente en sus domicilios, comunidades, pueblos y colonias. A los promotores de la soberanía nacional, que ya están trabajando. Ya termino agradeciéndoles mucho por todo su apoyo, por todo su respaldo. En cuanto a mi encargo de presidente nacional de Morena, espero de ustedes, como siempre, su confianza, bajo protesta, de no traicionarles jamás. Nunca voy a traicionar al pueblo de México. Muchas gracias.